Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Portavoz. Como cada domingo tenemos un tema que estoy segura va a ser de gran interés. El atreverse a hurgar en situaciones que aparentan ser cotidianas, con un falso "aquí no ha pasado nada", inspiraron a la creación de cuentos que se leen como fragmentos de vida expuestos al límite. Hoy conversamos con Javier Edwards, abogado, escritor y crítico literario. Además, autor de El Ojo de Pascal de Editorial Forja. ¿Cómo estás, Javier? Muchísimas gracias por tu tiempo y por este espacio aquí en Portavoz. Bueno, aquí estamos muy bien, Alejandra, y muchas gracias a Portavoz por interesarse en este libro, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco más, por favor, cómo nace la idea de escribir estos 12 cuentos. Son 12 cuentos, ¿cierto? 12 cuentos, efectivamente. Bueno, la verdad es que la idea de escribir surgió hace muchísimos años. Y la idea de estar vinculado a la literatura, te diría que desde la niñez, ¿no? Vengo de una familia donde la literatura está presente, no solamente como un hábito, un gusto, sino también porque tengo varios parientes escritores que han dejado alguna marca o huella en la historia literaria chilena e internacional. Entonces, claro, la primera manera que me aproximé formalmente al mundo de la literatura fue a través de la crítica literaria, y al hacerlo me acerqué efectivamente a la literatura, pero también de alguna manera me generé yo mismo una barrera o una especie de temor de incursionar en mi propia ficción, ¿no? Porque estaba leyendo y criticando a otros autores. Entonces yo decía, bueno, ¿qué voy a salir yo con mis propios escritos de ficción y que me van a destruir primero que nada? Segundo, a lo mejor no son suficientemente buenos, etcétera. Así que a lo largo de todo mi recorrido como crítico literario siempre estuve escribiendo, ¿no es cierto?, textos que llegaban ahí y los autocensuraba, ¿no? Hasta que finalmente yo creo que llega el momento en la vida con el cual uno dice, bueno, este es el momento de sentarme, tomar borradores, escribir cosas nuevas, y ver en definitiva si esto es viable o no, y ponerlo en público y en el ruedo para efectos de que la gente lo conozca. Claro, porque como cualquier trabajo creativo, estás como desnudando un poco tu alma. Si bien este no es un libro autobiográfico, No. son historias de diferentes personajes. De todos modos, estás mostrando un lado tuyo que tal vez no lo habías hecho antes. Sabemos que no es el primer libro que publicas, pero es el primero de este tipo. Así es. Bueno, es cierto eso lo que mencionas, ¿no? Cuando uno escribe ficción, supuestamente está en un terreno que es imaginario, pero toda imaginación tiene que ver de alguna manera también con la biografía o con lo que uno ha de alguna manera vivido o percibido. Lo transforma, lo traspola, lo convierte en algo distinto, mezcla cosas, pero si uno siente que está escribiendo desde algún lugar que tiene que ver con espacios más íntimos, ¿no? Con percepciones que son más personales, y claro, hay una sensación menos objetiva, muy subjetiva, y que da la impresión de que uno está un poco más desnudo frente al lector, ¿no? Y Claro. además existe, la gente alrededor de uno le pregunta, ¿no? Pero esta situación la viviste, esta situación eres tú, y uno dice, no, no soy yo ni la viví necesariamente, pero sí reflexioné sobre ella. Bueno, yo te iba a preguntar algo similar. Si alguno de los personajes de estos cuentos se parece más a ti, o tal vez eres tú encubierto, o tal vez hay un poco de ti en cada uno de ellos. Bueno, yo diría a ver, el cuento tal vez más lejano desde el punto de vista, evidentemente, de experiencia personal, es el cuento Sacristía, ¿no? Que es un cuento bastante duro que tiene que ver con un adolescente abusado en una situación de iglesia. Y tal vez el más cercano desde el punto de vista de experiencia es El Ojo de Pascal, que es el nombre del libro, pero también de uno de los cuentos, y que tiene que ver con una situación que yo diría que es como medio vivencial, existencial, que tiene que ver con esa mirada del ser humano frente a la vida y esa sensación que tuvo Pascal, el filósofo y matemático francés en el siglo XVII, cuando se da cuenta el ser humano que la Tierra no es el centro del universo, y siente en definitiva
que somos un minúsculo fragmento flotando en un universo infinito y frente a eso se aterra, ¿no? La sensación de fragilidad. Y yo diría que esa sensación o esa conciencia de fragilidad de lo humano es algo que sí he arrastrado conmigo toda la vida. No de una manera inhabilitante, ¿no? Pero sí como una manera de toma de conciencia de que la vida es algo muy preciado, muy frágil y que por tanto hay que cuidar y valorar de esa manera. Y me imagino que también esto tuvo que ver con que tú eres abogado, bueno, aparte de crítico literario, que tuviste la oportunidad de ver y analizar muchos escritos, también desde tu lado de abogado me imagino que viste muchos casos que te muestran un lado del ser humano que de repente escondemos del resto de la sociedad. Bueno, así es. Yo creo que el mundo del derecho tiene que ver con cómo nos movemos los seres humanos en sociedad y uno tiene que muchas veces tomar contacto con las personas y con sus situaciones, ¿no? Y esas situaciones, y claro, evidentemente tú las estás observando desde una perspectiva profesional y objetiva, pero eso no obsta a que de una u otra manera igual te impacta el lado vivencial, el lado humano, ¿no? Y eso también es parte, obviamente, hay uno de los cuentos ahí, ¿no? Que tiene que ver con el que se llama Ex Machina o Ex Máquina, que tiene que ver con la situación además del mundo profesional, con los CEOs, ¿no es cierto? Los gerentes, directores y grandes ejecutivos que están inmersos hoy día en el mundo de la tecnología y que finalmente son un poco devorados por este contexto en el cual cada vez nos vamos convirtiendo más productivos en un espacio ultra uno creería que liberador, pero es muy esclavizador también. Y otro muy esclavizador es el mundo de la política, que también tengo entendido que uno de los cuentos habla de esto, ¿no? De un personaje dentro del mundo de la política que se da cuenta de lo que es realmente el poder y lo que puede generar en su personalidad. Sí, así es. Ese cuento que se llama Caipanta Matayotes, que significa en griego vanidad de vanidades, y que es una parte, un fragmento de una frase que viene del Eclesiastés, un texto religioso, ¿no es cierto?, de la cultura judeocristiana. Está inspirado en un personaje que no voy a revelar quién, en forma inicial. Es un político de bastante relevancia en nuestro contexto y que pero sin embargo, al final de cuentas, obviamente el texto final tiene que ver con todas las personas expuestas al ejercicio del poder, ¿no? Entonces, este personaje en el cuento está en el momento anticipatorio de su propio nacimiento y antes de ser dado a luz por la madre, tiene la posibilidad de anticipar y visualizar lo que será su transcurrir como político y como titular del poder político. Y finalmente toma una decisión en el último momento que es un giro de tuerca y que tiene que ver precisamente con todas las tradiciones, con todas las inconsistencias, con todos los peligros que tiene la política y especialmente la política nuestra hoy día, ¿no? En la que vivimos un mundo en un escenario bastante de crisis de valores en el mundo de lo político. Entonces podemos decir que en el libro encontramos personajes que son de ficción, pero también hay personajes que existen, obviamente sin revelar nombre, y eso también nos genera esa incertidumbre como lectores, ¿no? Y más curiosidad aún. Bueno, yo creo que en el acto literario está lo que uno escribe, pero siempre todo texto invita al lector y finalmente termina por cerrarse con lo que el lector logra descubrir, interpretar o agregar de acuerdo con su propia ubicación como lector. Y creo que esto también es una invitación a la gente a tratar de descubrir en quién pensé, pero la idea no es referirse exclusivamente a ese personaje concreto, sino que, porque también la situación de ese personaje es la situación de muchos otros, aquí y en otras partes del mundo. Y en otro rubro también me imagino que uno puede sentirse identificado con cualquiera de los personajes. Y es súper buena esa acotación, porque la verdad es que cuando uno habla de política y poder, ¿no es cierto?, piensa que esa es la única, ese es el único espacio donde se ejerce poder, pero la verdad es que el poder se ejerce en todas las situaciones humanas, no sé, siempre hay alguien que tiene la posibilidad de ejercer poder sobre otra persona, en el espacio del trabajo, en el espacio de la familia, en el espacio de las amistades, en fin, lo que sea. Hay la historia también de una cantante que sueña con realizar su última aparición o algo así. Cuéntanos, por favor, porque igual me interesa mucho como mujer que la protagonista de un cuento sea. Mira, ese cuento, y que me pregunten sobre ese cuento es siempre el punto más complejo porque ese cuento sí es muy personal en términos de que
cuenta una historia relacionada con mi madre, ¿no? Mi madre en realidad tenía una gran voz, su padre le permitió tomar clases de canto y cuando el profesor de canto le dijo que tenía una hija virtuosa en cuanto a sus posibilidades de canto y que debía permitirle convertirse en una cantante de ópera, mi abuelo decidió que cortar las clases de canto y pararlo en forma brusca, diciendo, como dice en el cuento, no quiero una bataclana, una expresión antigua y muy despectiva en la casa, ¿no? Mi madre murió a los 56 años. Y yo Uy, creo que de una u otra manera en su vida, este no paterno y este no tan digamos, circunscrito por prejuicios sociales y cosas absurdas, de alguna manera marcaron ciertas insatisfacciones que yo pude visualizar durante su vida, ¿no? No es que no haya sido una mujer feliz, pero yo quise a través de este cuento imaginar, ¿no? En las dos partes del cuento, en la parte final ella está muriendo en el estado de agonía, pero en el antes de eso ella logra tener la posibilidad de la realización de su consagración y canta Carmen en el Teatro de la Ópera en Nueva York, ¿no? Entonces wow. era una especie de, que es lo que es la magia de la literatura, que es en el fondo la posibilidad de crear aquello que a veces en el mundo real tampoco puede ocurrir. Capaz que con ese texto sí hice que mi madre pudiera finalmente realizar ese sueño. Claro, claro que sí. Bueno, Javier, te invito a que hagamos una breve pausa. De verdad que están dando muchísimas ganas de leer este libro. Estoy segura que ustedes también. Vamos a hacer una breve pausa. Pero también queremos recordarles que estamos en un espacio literario aquí en Portavoz. Estamos conversando con Javier Edwards, autor de El Ojo de Pascal. Ya venimos. Y estamos de vuelta aquí en Portavoz Noticias. Como cada domingo, tenemos una entrevista muy especial. Hoy estamos hablando del libro El Ojo de Pascal con su autor, Javier Edwards, que además de ser abogado, crítico literario, nos comentó que este libro tiene personajes de ficción, pero también personajes que marcaron su vida. Javier, retornamos contigo. Antes de irnos a la pausa, tú nos comentabas de que una de las historias está inspirada en tu madre. ¿Qué fue para ti escribir este libro? ¿Fue una especie de catarsis? ¿Fue un sueño cumplido? ¿Cómo lo defines? Fíjate que diría que, bueno, siempre las cosas no son unidimensionales, ¿no? Así como tú dices, soy escritor, abogado, crítico literario, también acá hay un poco de todo eso, pero te diría que tal vez es, y quiero que ojalá sea así, es un punto de partida, ¿no? Yo tenía una deuda conmigo mismo y con la ficción y con la escritura de ficción, y creo que el atreverme a haber publicado este libro, me ha permitido retomar y comenzar con otros textos que están ya, digamos, en proceso y que probablemente van a ver la vida y la publicación posible en los próximos años, meses, ¿no? Así que ya estoy trabajando en una novela y espero que sea un inicio, la verdad, ¿no? Los inicios pueden ser también en cualquier etapa de la vida, ¿no? No todos los inicios tienen que ver con la extrema y la extrema juventud, ¿no? Cuéntanos de eso, por favor. ¿A qué edad comenzaste a publicar tu primer libro? ¿O este es tu primer...? No. No. A ver, los libros que se han publicado este año y he colaborado y he publicado obviamente en publicaciones que son antologías o textos que han organizado otros Sí, autores. el tejido de la crítica, una antología de lecturas. Así es, Ok. eso se publicó también este año. El Ojo de Pascal se publicó en agosto y se lanzó en agosto, a finales de agosto, y El Tejido de la Crítica, esta antología, se publicó en septiembre y se hizo el lanzamiento en septiembre de este mismo año. Es que ese es un tema muy interesante porque puede servir de inspiración para muchas personas también, que dicen, no, ya tarde, yo soñaba con hacer esto en algún momento de mi vida y ya no. Y ya lo decíamos también, el escribir un libro también es exponer un lado muy emocional, muy personal de una persona. ¿Qué les dices a esas personas, no solamente dentro del mundo literario, esas personas que tienen o un talento, o una habilidad o un sueño que cumplir y no se atreven a hacerlo? No, simplemente la invitación
a jamás claudicar, ¿no? En la medida que uno tiene algo que hacer en la vida y siente la pulsión, la necesidad, y siente que está en deuda consigo mismo, simplemente hay que hacer todo lo posible por hacerlo, ¿no? En la medida que la vida lo permita. No hay edad para las cosas. De hecho, la historia de la literatura y la historia de todo, ¿no? Muestra que hay gente que realiza sus aportes, o grandes o pequeños, a temprana edad, y otros que simplemente llegan a hacerlos después, nomás, más tarde. Eh, y yo creo que en definitiva lo importante es que uno no se quede con la sensación de haberse derrotado a sí mismo, ¿no? El primer enemigo a veces de cumplir con las metas es uno mismo, y la autocrítica o el temor, el miedo a no ser capaz de hacerlo. Ahora también es cierto que cada cosa tiene su minuto, ¿no? Entonces, si esto se está publicando ahora, y y si sigo publicando textos en temas literarios, a partir de esta etapa en mi vida, es porque este era el momento en que tenía que llegar a ser, ¿no? Y concretarse. Pero sí, sí, la invitación es láncense, ¿no? La vida hay que vivirla hasta el último minuto. Bueno, y precisamente en una de estas historias que tú comentabas, Ex Machina, es una persona que está consumida por el mundo tecnológico, y siento que hoy en día vivimos en una generación mucho más agresiva debido a las redes sociales, estamos más expuestos a la crítica, y también nos escondemos detrás de las redes sociales para ser más críticos, más irresponsables a la hora de generar algún tipo de comentario. Esto tal vez está generando más inseguridad en las personas que tienen sueños como los que acabamos de mencionar. Mira, yo creo que lo que dices es muy cierto, pero uno tiene que, a ver, dejar la zona del miedo, ¿no? El miedo paraliza. El miedo es la manera en la cual los que quieren infundirte miedo de alguna manera te quieren quieto, te quieren paralizado, te quieren en silencio. Entonces, la verdad es que uno tiene que ser valiente, tiene que ser arrojado, no, no irresponsablemente temerario, pero sí tienes que salir de tu zona de confort o de seguridad, y lanzarte, digamos, el que no se arriesga no cruza el río, es el refrán conocidísimo y archirrepetido, pero tiene mucho de verdad, ¿no? Y el hecho de que efectivamente puedas ser, por el hecho de atreverte a hacer algo, objeto de críticas o de miradas, ¿no es cierto?, oblicuas o diagonales. Tiene que ser simplemente un dato más de la causa, pero no un elemento que te paralice. ¿Y cómo estamos en Chile respecto a la literatura, Javier? En tu experiencia, ¿leemos lo suficiente? ¿Estamos en deuda? Yo creo que, a ver, se sigue leyendo, creo que los libros no van a desaparecer. Creo inclusive que todavía hay vida para los libros físicos en papel, creo que la gente los valore y los aprecie, pero desde el punto de vista de lo que uno desearía, ¿no? Vivimos en un mundo en el que evidentemente que hay gente, hay más gente que tiene formas múltiples de poder acceder al conocimiento, y sin embargo los niveles de capacidad lectora, los niveles de lectura de aquella lectura que te desafía, ¿no? De aquella lectura que realmente te propone cosas un poco más complejas que las simplemente destinadas a entretenerte, que son perfectamente válidas. Ese tipo de lectura ha disminuido bastante. Hay estudios que hablan de que en el fondo la lectura ha disminuido en un 30%. El no leer significa que también se disminuye de manera significativa el uso del lenguaje que tú tienes, la cantidad de palabras que tú manejas o formas de expresarte. Y cuando uno no tiene un adecuado uso del lenguaje, lo que se le queda mentalmente son grandes zonas de silencio, grandes zonas de incomprensión. Y entonces tal vez una de las razones por las cuales vemos también que hay tanta agresividad en nuestra sociedad hoy día es que la gente, en lugar de poder expresarse a través de lenguaje articulado, de lenguaje complejo, de lenguaje completo, ¿no? Con buena forma de capacidad de decir lo que se quiere decir, entonces siente frustración, y la frustración se convierte en rabia, ¿no? Entonces, ahora, hay escritores, hay gente muy creativa, hay gente que está haciendo cosas muy interesantes. Lamentablemente las ediciones en Chile son con tirajes muy pequeños, ¿no? Son muy pocos los escritores que se publican en ediciones que superen los 500 ejemplares. Y tú, cuando entonces se publica
500 ejemplares, la presencia en librerías está muy atomizada, entonces la gente no ve los libros, ¿no? Sino que salvo aquellos que están editados en 1500, 2000 ejemplares, y hay una cantidad entonces de escritores que quedan sumergidos y que no son visibilizados adecuadamente. Y esto tiene que ver con las políticas también de cultura y de educación. Es fundamental mostrarle a la gente la importancia de leer, el efecto que produce leer desde el punto de vista del desarrollo intelectual en las personas, en el desarrollo del pensamiento crítico, en fin, tiene una cantidad infinita de beneficios. Bueno, Javier, adelántanos algo acerca de la novela que estás escribiendo en este momento. Bueno, la novela tiene que ver, juega en torno al tema del poder también, ¿no? Y tiene que ver eh, tiene que ver con cómo los poderes a distintos niveles, al final de cuentas, a pesar de que aparentemente a veces se contradicen y están en pugna, no están en pugna. Entonces tiene una estructura en la cual está por un lado el mundo de los poderes, que está representado de una manera simbólica, y por otro lado está el mundo a través de una serie de capítulos que tiene que ver con el mundo de nosotros, las personas reales, las personas de a pie, como digo yo, la gente que de verdad sufre el día a día o lo vive, ¿no? En la alegría o en la penuria. Eh, Uno de esos personajes es una niña que muere con una bala loca que entra por su ventana y la mata frente a su computador en un enfrentamiento de bandas de narcotráfico. Y eso frente al contraste de los políticos que están hablando de la seguridad en sus respectivos gabinetes y lugares de seguridad donde esa bala no va a llegar por ningún motivo, ¿no? Entonces, tiene toda una estructura que pretende un poco poner en contraste y sensibilizarnos respecto de esa situación. Y el ojo de Pascal, ¿cómo podemos adquirirlo? Recordando que nosotros, como Portavoz Noticias, estamos de norte a sur en todas las regiones, así que me imagino que también personas que nos están viendo en todas partes quisieran poder tenerlo en sus manos. Bueno, ojalá que se entusiasmen con lo que hemos conversado. Se puede adquirir en las librerías Antártica, ya sea presencialmente o a través de la página web, y obviamente se puede comprar también a través de Busca Libre, de manera, digamos, digital, no en formato digital, sino que vía internet. Sí. Está en papel, está en formato digital para las distintas, digamos, alternativas de tablets. Eh, Está en Amazon también, en papel y en digital. Por lo tanto, quien quiera comprarlo, yo lo que hago es compro libros de papel, ¿no? Físico soy un coleccionista de objetos libros, ¿no? Pero en general voy y lo compro a través de la página web. Y también se puede comprar, obviamente, en la página web de la editorial Forja, ¿no? Así que el que quiera puede, ¿no? Buscándolo, lo va a encontrar. Así es, te agradecemos muchísimo, Javier. Bueno, muchas gracias a ustedes, Alejandra, y a Portavoz y a todos los auditores. ¿Es auditores es televisión o es Televidentes. televidentes, no? Porque ya a estas alturas ya es todo audiovisual. Así es. Bien, ahí estábamos conversando entonces con Javier Edwards acerca de este libro que ustedes pueden encontrar de Editorial Forja, El Ojo de Pascal. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio de cada domingo. Mañana nos volvemos a encontrar y recuerden que la información de las regiones se encuentra en portavoznoticias.cl. Aprovecho para pedirles que también nos sigan a través de nuestras redes sociales. Mañana nos volvemos a encontrar. Que estén muy bien. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.